En esta lección se mostrará cómo usar la calculadora gráfica gratuita en línea vinculada a continuación para determinar las probabilidades de distribución normal de un conjunto de datos de puntajes de prueba distribuido con una media de 72 y una desviación estándar de 8.2. Determinar la probabilidad de que una puntuación de prueba seleccionada aleatoriamente esté en el intervalo dado, dar la respuesta como un decimal a 3 decimales, y un porcentaje a un decimal para determinar con probabilidades de distribución normales en la calculadora, usamos una notación que se muestra a continuación, donde ingresamos un CDF normal, y luego entre paréntesis tenemos una coma b, la coma media. La desviación estándar nos da la probabilidad de que X sea mayor que A y menor que B entrando en la división interna más mala opcional si los dejamos desactivado por defecto. La media es 0 y la desviación estándar es 1, lo que significa que el valor X sería un puntaje Z para la parte A. Se les pidió que encontraran la probabilidad de que X sea mayor que 75, lo que significa que 75 es un límite inferior para el valor de X o el valor de A tendrá que exagerar algún valor positivo grande para el valor de B para el límite superior. Así que yendo a la calculadora tiene bastantes características, solo estamos usando la pantalla de cálculo inferior, así que hacemos clic en la celda que se titula, escriba una expresión. Ingresamos paréntesis abiertos de CDF normales, y nuevamente porque desea la probabilidad de que X sea mayor que 75, el límite inferior es 75, exageraré una gran puntuación de prueba positiva, por ejemplo. 99.999, la media que es 72, desviación estándar que es 8.2 paréntesis cercano se ingresa a 3 decimales, la probabilidad es aproximadamente 0.3. 57 que es igual a 35.7% para. Se le pidió a la parte B que encontrara la probabilidad de que X, un puntaje de prueba seleccionado al azar, sea menor que 85, así que porque tenemos X menor que 85, ahora va a ser el límite superior o el valor de B, tendremos que exagerar un puntaje de prueba bajo para el límite inferior, por ejemplo, 99.999, así que volviendo a la calculadora, haga clic en la celda de tipo y expresión y una vez más ingrese normal. CDF paréntesis abiertos, el límite inferior usará una coma negativa 99.999, el límite superior es 85, la media de 72, desviación estándar de coma de 8.2 cerrar. Paréntesis y haga clic en Enter a 3 decimales tenemos aproximadamente 0.944. Que es igual a 0.4%, y para nuestro último ejemplo queremos la probabilidad de que X, la puntuación de la prueba seleccionada al azar, sea mayor que 70 y menos de 90, lo que significa que 70 es un límite inferior o A, y el límite superior es 90 o B. Haga clic en el tipo de célula en paréntesis abiertos CDF normales. 70, 90, 72, 8.2 paréntesis cercano ingrese a 3 decimales tenemos aproximadamente 0.5. 18 años. Que es igual a 58.2%. Antes de irnos, regresemos a la calculadora por última vez para referencia y todas las características de la calculadora. Puede hacer clic en el botón Ayuda en la esquina superior derecha. En nuestro caso, para encontrar la función CDF normal, haríamos clic en Referencia de función y desplazarse hacia abajo a Funciones estadísticas y aquí encontramos la función CDF normal, así como varias otras, por lo que puede encontrar esta ayuda como una buena referencia. Gracias por mirar.